hace como ya 3 semanas o 4 semanas, tengo el mismo tema, entonado para otro lado, pero bueno, tengo el mismo tema, así que no sé qué hacer. Después predicó Celeste sobre la misericordia, y le digo, Celeste, voy a tener que cambiar la prédica, pero bueno, no la cambié, la dejé tal cual la había preparado hace más de, sí, 1 mes y medio, 2 meses, que la preparé a partir de que estaba estudiando, estaba leyendo algo, y ahí me surgió el tema. Ahora les voy a contar por qué. Y bueno, siempre decimos, ¿no?, que el distintivo o el sello de oro, de fuego de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios, y de una verdadera hija de Dios, tiene que ser el amor, ¿no? El amor y el perdón, y que tenemos que cumplir ese mandamiento, el gran mandamiento que nos dejó el Señor: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y amar al prójimo como nosotros mismos. Pero también, como siempre se dice y decimos, y lo creo, pienso que lo más difícil es amar al prójimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si a veces nos cuesta amar a la gente cercana, a la gente que es de nuestra propia sangre con la que convivimos, y nos cuesta, ¿cuánto más amar al prójimo que no es de nuestra familia, que no es tan cercano, que no es de nuestra sangre? Y cuesta, ¿no? O a mí solamente me cuesta. Y también pensaba, ¿no?, gracias a Dios acá no pasa, en esta iglesia, pero quizás en otras iglesias es más fácil exigir el diezmo, ¿no? Y es más fácil dar el diezmo que amar al prójimo. O es más fácil, como se enseñaba en otro tiempo, que había muchas prohibiciones y te decían: no tenés que vestirte de determinada manera, no tenés que ir a determinado lugar o juntarte con determinada gente o escuchar cierta música. Y es más fácil cumplir con esas leyes que amar al prójimo. Es más fácil cumplir con las leyes del Antiguo Testamento. Yo calculo que para los judíos, para los hebreos, era más fácil cumplir con leyes del Antiguo Testamento que amar al prójimo, que es el mensaje que nos dejó Jesús. Y si nos vamos a otras religiones, por supuesto es más fácil hacer una procesión, prenderle velas a no sé qué santo, a no sé qué virgen, arrodillarse ante una virgen, ante un santo. Es más fácil ponerse la cintita roja, ¿no? Es más fácil ir al curandero y qué sé yo, que te diga que lo que tenés que hacer, que amar al prójimo. Y en el libro de Oseas 6 dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Esta palabra después la toma el Señor Jesús y se la dice a sus discípulos para enseñarles sobre esto, que lo más importante es la misericordia y el amor, un corazón entregado, humillado, contrito, y no todos los sacrificios que hacían los hebreos, los judíos. Un montón de cosas hacían para ganarse el perdón o el favor de Dios. Y les enseñaba a sus discípulos esto, que quería misericordia y no sacrificio. Y también les decía, los confrontaba a los fariseos y les decía: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque los confrontaba con su religiosidad. ¿Y qué es la misericordia y qué es la compasión? Voy a hablar brevemente desde el enfoque humano, desde el enfoque psicológico, desde el enfoque de la filosofía. Para la filosofía, la compasión y la misericordia son cualidades éticas que tienen que estar en la base de toda sociedad, y que tienen que ver con esto de reconocer el sufrimiento ajeno y tratar de ayudarlo al prójimo, al que tenemos al lado. Saben que Aristóteles decía que la compasión, eleos en griego, era una emoción correcta, adecuada, pero que hay que aplicarla con prudencia, decía él. Hay que ser prudentes. Schopenhauer, él decía que la compasión era la base de toda moral y que implicaba ponernos en el lugar del otro. Ponernos en el lugar del otro y anteponer el interés del otro por sobre el nuestro. Nietzsche, en cambio, para los que han leído Nietzsche, él veía la compasión con incredulidad, con escepticismo, con sospecha. Él decía: la compasión no es buena, porque debilita
a la otra persona, porque no le permite el crecimiento personal. Y Séneca, y muchos de los estoicos, ellos decían que la compasión si bien era una virtud, tenía que ser racional, había que usar la razón. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser compasivo, pero no tiene que perder la paz. Esto decía Séneca. Y desde el enfoque psicológico, ¿de qué se habla tanto, ¿no? Hace muchos años, esta parte de la empatía. Se habla de la famosa empatía, que es una respuesta emocional, dice la psicología, que nos motiva a aliviar el sufrimiento ajeno. Entonces, desde la psicología sería ponernos en el lugar del otro, tratar de sentir lo que siente el otro, pero a su vez tomar acción. Me comprometo y trato de ayudar, de tenderle una mano, tomo una decisión para ayudar a ese que tiene una necesidad. Según estudios psicológicos, la compasión mejora la salud mental, reduce el estrés y fomenta relaciones más sanas. Esto dice la psicología. Y encontré algunas frases que se las quiero compartir, que me gustaron. Y dice, compasión hacia todos los seres vivos es la verdadera religión. Lo dijo Buda. La verdadera compasión significa no solo sentir el dolor ajeno, sino también conmoverse para ayudar a aliviarlo. Lo dijo Goleman, es un psicólogo que escribió un libro muy conocido que se llama Inteligencia Emocional. El propósito de la vida no es ser feliz, es ser útil. Lo dijo Emerson, un filósofo de Estados Unidos. Si no puedes soportar la ingratitud, no hagas el bien. Confucio lo dijo. El que da debe olvidar pronto, pero el que recibe nunca. Lo dijo Séneca, un filósofo español. Bueno, y ahora vamos al punto de vista espiritual de la Biblia. La palabra compasión en griego se traduce como ser movido en las entrañas. Tiene un origen profundo, visceral, tiene que ver con las emociones viscerales. Y también en hebreo se traduce como vientre materno útero. Y tiene que ver con una emoción profunda de protección, como el sentimiento que tienen las madres, de protección, de cuidado, de ternura. La palabra misericordia en griego es eleos, y se traduce como acto de bondad o de piedad hacia alguien que sufre o que está en necesidad. Y en hebreo la palabra que se usa es yesed, y tiene que ver con el amor, con la bondad, con la benevolencia, con la fidelidad de Dios. En realidad en el Antiguo Testamento se usa mucho esta palabra para mostrar la bondad, la fidelidad de Dios que tenía hacia su pueblo hebreo, hacia su pueblo escogido. Y aunque parezcan lo mismo, compasión y misericordia, hay una diferencia. La compasión es de origen emocional, visceral, y es la cualidad humana por excelencia del Señor Jesús. El Señor Jesús se conmovía, dice que hasta las vísceras se conmovía por la necesidad de la gente. Y eso lo motivaba a actuar, a consolar, a abrazar, a contener. Y la misericordia es de origen espiritual y eterno. Tiene que ver más con una cualidad del Padre, también del Hijo. Y es ese amor incondicional que nos tiene Dios a sus hijos. El amor de Dios, el amor de Jesús, que es el amor que perdona, el amor que restaura, el amor que hace que nos sintamos dignos, el amor que hace que nos perdone, nos limpie el pecado y el amor que nos ofreció la vida eterna. Compasión y misericordia son dos cualidades de Dios. La compasión de Jesús y la misericordia de Dios, que son dos cosas que un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, debe desarrollar y debe tener en su vida. Y pensaba, ¿no? Sobre quiénes Jesús ejerció misericordia, compasión. ¿A quiénes? ¿A quiénes le tuvo compasión? Y podemos nombrar una lista enorme. Sobre los enfermos, sabemos que sanó ciegos, leprosos, cojos, personas, la mujer del flujo de sangre, sordos, mudos.
Marcos 1, 40, 42, nos encontramos con la historia del leproso, ¿no? Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. En Mateo 20, 31 nos encontramos con la historia de dos ciegos. Había dos ciegos que llamaban desesperadamente al Maestro, a Jesús, y la gente los quería hacer callar. Y él les decía: Señor, ellos le decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que yo haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, dice que sintió compasión por estos dos ciegos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y lo siguieron. En Mateo 14, 14 dice que también Jesús sanó a las multitudes enfermas. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fue muy compasivo con la gente enferma, pero también fue compasivo, misericordioso con los afligidos y los que estaban en dolor, en algún dolor emocional, humano. Y el ejemplo más claro es el de la viuda de Naín. Dice que Jesús se encuentra con una mujer que era viuda y a su vez había perdido un hijo. Y saben que en ese tiempo ser viuda, quedabas en una situación de exclusión, de indefensión, quedabas totalmente desamparado. Pero esta mujer, además de quedar viuda, había perdido el único hijo que tenía. Y en Lucas 7, del 11 en adelante, dice que Jesús vio a esta mujer que llevaba a su hijo muerto en el cajón, ¿no? En el versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. La madre, en este caso, no le pidió nada, o sea, no le dijo, no se arrodilló como hizo el leproso, que se arrodilló ante Jesús. Tampoco la madre no le suplicó por misericordia, por compasión, como hicieron los ciegos. Tampoco la madre fue a Jesús, sino que dice que Jesús la vio y sintió compasión de ella. Y esa actitud de Jesús es la que muchas veces nosotros también tenemos que tener, ¿no? Sin que se nos pida poder sentir el dolor del otro. Y dice que también Jesús se conmovió hasta las entrañas por la muerte de su amigo Lázaro. Pero no era solamente por la muerte de su amigo, sino que veía como su hermana María, como toda la gente que estaba alrededor de Lázaro lloraba y estaban desesperados por la muerte de este hombre, de Lázaro. Y dice Juan 11, 33. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, a María, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió. Dice que se estremeció y se conmovió por el dolor de la gente que lloraba por Lázaro, pero también él estaba estremecido porque era su amigo. Entonces nos encontramos con que sintió compasión de los enfermos, de los afligidos, pero también de los hambrientos y necesitados. Se conmovía el Señor por la gente hambrienta. Y hay una historia muy conocida, que es el milagro de la multiplicación, que todos la conocemos. Y dice que Jesús vio a esos 5.000 hombres que eran entre 10.000, dice que solamente 5.000 eran hombres, ¿no? Pero se calcula que entre 10.000 y 12.000 personas, contando a los niños y a las mujeres. Y Jesús sintió tal compasión por esta gente que estaba hambrienta, que hacía ya 3 días que estaban escuchándolo, y no los quiso dejar ir con hambre. Hizo la multiplicación de los panes y los peces. Dice en Mateo 15, del 32 en adelante, dice: Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer.
y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Tuvo compasión por la necesidad, en este caso, del hambre. Era el hambre que tenía esta gente. Y también en este caso, las multitudes no le pidieron nada a Jesús. Lo estaban escuchando, pero no le pidieron nada. Y sin embargo Jesús fue movido a misericordia y actuó y tomó la decisión de hacer ese milagro. También Jesús sintió compasión por los perdidos, Y dice que por la misma multitud que sintió compasión para alimentarlos, que sintió compasión para sanarlos, dice que también sintió compasión porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús sentía ese dolor porque no tenían guía, porque no tenían protección, porque no tenían dirección. Dice que vino por los perdidos y pensaba en Zaqueo, ¿no? Una persona despreciada por la gente, despreciada por el pueblo, y sin embargo Jesús puso los ojos en Zaqueo y cenó con él y tuvo compasión por él. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así lo sigue haciendo hoy el Señor, vino a buscar lo que se había perdido. En la parábola del hijo pródigo nos encontramos con esta enseñanza de este padre que después de que el hijo se lleva la herencia y despilfarra todo lo que tenía, vuelve arrepentido, dice que él vuelve en sí, vuelve arrepentido y el padre lo perdona, lo restituye, lo abraza, lo espera con los brazos abiertos. Y de la misma manera el Señor, nuestro Dios, hizo con nosotros y hace con la gente perdida, con la gente que está perdida en el mundo. Después dice también, ponía otro grupo de personas, además de los enfermos, de los afligidos, de los hambrientos, de los necesitados, de los perdidos, nos encontramos con el grupo de los pecadores, ¿no? Y acá estamos todos, porque ¿quién no fue y quién no es, de alguna manera, pecador potencial? Los pecadores y los marginados. Y pensaba en el ejemplo de la mujer adúltera, ¿no? Esta mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, entonces los fariseos, la gente religiosa, la lleva a Jesús y le dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque para la ley judía había que apedrearla. Y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ni yo te condeno, anda y no peques más. Jesús vino, por supuesto, por los pecadores, vino por nosotros. Ahora bien, ser misericordioso y compasivo no significa ser indulgente con el pecado, ¿no? Porque Jesús le dijo a la mujer, yo no te condeno, ellos no te condenaron, pero anda y no peques más. Y pensaba lo que dice el libro de Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, ¿no? Verdad sin misericordia es crueldad. Es lo que hacían y lo que hace la gente religiosa, los fariseos, los religiosos, los legalistas. Ahora, misericordia sin verdad es indulgencia. Misericordia sin verdad es obsecuencia, es negligencia. Pero las dos cosas, verdad y misericordia, son la expresión más sublime de la gracia de Dios sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que se entregan a Dios. Y le dijo a la mujer, yo no te condeno, anda y no peques más. Y es lo que nos dice a nosotros, yo no te condeno, pero no peques más. Entonces es como si hoy el Señor nos dijera, para aquellos que todavía fuman, yo no te condeno, pero deja de pecar contra tu cuerpo, contra tu templo, que en realidad es templo mío del Espíritu Santo. Anda y no peques más. O contra, por ejemplo, las personas, no sé, que tienen algún vicio, o comer compulsivamente, o los vicios de esto de enviciarse tanto con el celular, ¿no? Con las redes. Nos quejamos de los chicos, pero los adultos a veces yo suelo, en mis tiempos de ocio, cuando me acuesto a la noche, no sé si alguno también lo hace con los reels, y empiezan con los reels a pasar con el dedito, y capaz que estoy una hora y no me doy cuenta,
y me envicio con el celular, pero termina siendo eso, un vicio, como una especie de adicción. Y Dios quiere que cuidemos nuestro templo, que nos cuidemos. Y hay gente que a lo mejor tiene otro tipo de debilidad, dije el cigarrillo, la comida, el alcohol. Y hay gente que tiene debilidad con lo que mira, ¿no? Hay mujeres que suelen mirar el hombre ajeno, ¿no? Como que miran el que está en pareja, el que está casado, o las mujeres que miran, estando en pareja, a otros hombres que también están en pareja. Entonces, por supuesto que Dios no nos condena, pero dice, no peques más. Deja de coquetear con el pecado. Deja de mandar corazoncitos en historias, ¿no? O hay gente que tiene malos pensamientos, esas tentaciones que aparecen, esos malos pensamientos, y Dios te dice, resistí la tentación, no peques más. Y podemos hacer una lista enorme. Y Dios vino por nosotros, por los pecadores. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Dios no hace acepción de personas, ¿no? Los que a veces hacemos acepción de personas somos nosotros. Y muchas veces, antes de por ahí de congregarnos en esta iglesia o en cualquier iglesia, hay gente que tiene como un prejuicio, ¿no? Para ir a la iglesia tengo que estar de tal o cual manera, porque a la iglesia va la gente buena, la gente santa, la gente perfecta, y en realidad no es así. A la iglesia venimos la gente que estamos mal, la gente que cometemos pecados, la gente que estamos rota, como dice muchas veces Dante Gebel, la gente enferma, la gente pecadora es la que viene a la iglesia, a tratar de arreglar su vida, a tratar de cambiar su vida en las manos de Dios. Así que vino por los pecadores, vino por nosotros, básicamente. Vino también vino y ejerció compasión y misericordia por sus propios discípulos. Y vaya si no fue misericordioso con los discípulos, si no les tuvo paciencia, si no les tuvo consideración. Yo siempre digo, el Señor fue tan generoso con ese grupo de 12 de íntimos, fue tan generoso, Él les enseñaba todo del reino, las cosas, los misterios del reino, les enseñaba cómo liberar endemoniados, les enseñó a sanar, les enseñó las parábolas, todo, no se guardó absolutamente nada, sabiendo que Pedro lo iba a negar, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Tomás no iba a creer y sabiendo que en el momento más difícil de su vida lo iban a dejar solo en la cruz. Y sin embargo fue generoso y ejerció compasión con ellos. Y hay una parte donde el Señor le lava los pies a los discípulos y me encanta, porque es como un acto de humildad también y de compasión que tiene que ver de misericordia, en realidad que tiene que ver con el servicio. Y Él dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Y me gustaría que alguien lea Juan 13, desde el 34 al 35, que habla de el mandamiento que deja Jesús. Él dice, así como el Padre me amó a mí, yo los he amado a ustedes, les dice a los discípulos. Y después les da el mandamiento. Él dice, este es mi mandamiento. ¿Y qué nos dice? Que nos tenemos que amar los unos a los otros como Él nos amó, como Él nos ama. No sé si alguien lo quiere leer. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Para ser verdaderos discípulos de Dios, de Jesús, tenemos que tener amor unos a los otros. Y qué difícil a veces también es amar, ¿no? Amar al hermano. Porque vuelvo a decir,
Si cuesta amar a los cercanos, con los que vivimos, cuánto más a la gente que, si bien somos hermanos en la fe, y si bien nos vemos capaz que 1 hora por semana o 2 horas por semana, por algo el Señor lo decía: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y por último, también el Señor ejerció la compasión y la misericordia y vino por toda la humanidad. Y dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el acto más maravilloso de compasión y de misericordia justamente es ese, que Dios entregó lo más hermoso que tenía, que es a su Hijo Jesús, que murió por nosotros. Y Jesús entregó su vida y derramó su sangre y se puso en nuestro lugar en esa cruz. Y esa es la expresión más sublime de gracia, de misericordia, de piedad, de perdón. ¿Habrá otra cosa más maravillosa, más grande que ese acto? Pero saben que la misericordia y la compasión es cara, no es gratuita, no es barata. A Dios le costó entregar a su Hijo, Jesús. A Jesús le costó morir, entregar su cuerpo, derramar su sangre. ¿Y a nosotros? ¿Cuál es el costo para nosotros? De tener que ser compasivos con el prójimo. No sé si se han puesto a pensar. Y vuelvo a decir, si cuesta tanto ser compasivo y amar a la gente con la que convivimos, con un padre, con una abuela, con un hermano, hasta con un hijo, una hija, si cuesta ser compasivos con ellos, ¿cuánto más a la gente lejana, a la gente que nos ha hecho mal, que ha hablado mal de nosotros, que nos han hecho desprecios, desplantes, que nos han hecho cosas malas? ¿Y saben cuál es el costo para nosotros, los hijos de Dios, para la iglesia? Es morir. Es morir. También tenemos que morir como Jesús. Pero estoy hablando de la muerte de la carne. Morir a nosotros, morir a nuestra humanidad, matar y crucificar como hizo Jesús en la cruz, pero nosotros matar y crucificar todos los días el orgullo, la altivez, la soberbia, el egoísmo, la vanagloria. Tenemos que crucificar el yo. Y dice en Mateo 5:38, lo conocemos de memoria, pero verdaderamente para ser hijos de Dios perfectos, como nuestro Padre es perfecto, decía el Señor, tenemos que ejercer ese amor, amar al prójimo, pero amar aún hasta los enemigos. Porque si lo hacemos bien y somos compasivos con la gente buena, si saludamos solamente a los que nos saludan, si ayudamos solamente a los que nos van a devolver ese favor, ¿qué hacemos de más? Nada. Entonces el desafío está en tratar de ejercer ese amor, esa compasión y esa misericordia con la gente quizá más difícil de amar y de soportar. Y en la vereda de enfrente, ya para terminar, en la vereda de enfrente de la compasión y de la misericordia, que tenemos egoísmo, que tenemos un corazón endurecido, que tenemos deshumanización, falta de empatía, cinismo, mirar a la gente con sospecha, con escepticismo, como decía Nietzsche. ¿Para qué lo voy a ayudar? Y bueno, si está así es porque quiere. ¿Para qué le voy a tender una mano? Que se la arregle solo, ¿no? Pensaba en este tiempo donde ya venimos diciendo, se dice, que las señales están cumplidas, es un tiempo profético donde ya todas las señales de Mateo 24 están cumplidas. Hay una advertencia que es que el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que estar más atentos, la iglesia, nosotros tenemos que estar atentos a que el amor de Dios no se nos enfríe. Porque corremos el riesgo de que se nos enfríe la expresión más sublime del amor, que es la compasión y la misericordia. Y tenemos que estar atentos, porque cuando se termine de construir la iglesia, va a venir mucha gente. Y va a venir gente, hoy nos llevamos todos de 10, ¿no?
Pero va a venir mucha gente que a lo mejor es gente que nos hizo mal, que habló mal, que nos despreció, que nos traicionó, que nos engañó, gente a la cual quizá hoy no la podemos ni ver o no la saludamos, y va a venir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a ejercer la compasión, la misericordia? Dice la Biblia que somos salvos por gracia. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Si queremos que Dios nos perdone, si queremos la misericordia, la compasión de Dios sobre nuestras vidas, tenemos que ejercerla a los demás. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Es la esencia, debe ser la esencia de todo cristiano, pero tiene un costo. Y la pregunta que les quiero dejar en esta noche es, ¿están dispuestos a pagar el precio para parecernos cada día más a Jesús? ¿Están dispuestos a pagar ese precio de morir a la carne, de morir a nuestro yo? Y ahora les voy a contar por qué, ya para terminar, por qué me surgió esta prédica. Estaba estudiando, se me había ocurrido estudiar hace 2 meses atrás, ahora dejé, y encontré un texto de Eduardo Galeano que se llama Los brazos del tren, no sé si lo conocen, del libro Espejos, y dice así, es cortito, Los brazos del tren. Los trenes de Bombay, que transportan 6 millones de pasajeros por día, violan las leyes de la física. En ellos entran muchos más pasajeros que los pasajeros que en ellos caben. Suketu Mehta, que sabe de esos viajes imposibles, cuenta que cuando ya ha partido cada tren repletísimo, hay gente que lo persigue corriendo. Quien pierde el tren, pierde el empleo. Y entonces, de los vagones brotan brazos que salen por las ventanillas o cuelgan desde los techos y ayudan a trepar a los rezagados. Y estos brazos del tren no preguntan al que viene corriendo si es extranjero o nacido aquí, ni le preguntan qué lengua habla, ni si cree en Brahma o en Alá, o en Buda o en Jesús, ni le preguntan a qué casta pertenece, o si es de una casta maldita o de ninguna casta. Solamente ayudan a trepar a los rezagados. Y no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Es un tren. Es un tren que está desbordado de gente. Son los trenes de Bombay, ¿se ven? Sí. Y yo no sé si está hecho con inteligencia artificial o qué, pero... Real. No lo vi pero yo lo vi en la filmación. Está en la filmación. Sí. Bueno, entonces cuando veo esto, cuando leo este fragmento de Los brazos del tren, de Eduardo Galeano, y veo esta imagen, lo primero que pensé, yo digo, los brazos del tren somos nosotros, los brazos del tren de Jesús, es la iglesia, los rezagados es la gente perdida, la gente hambrienta, la gente pecadora, la gente que no tiene a Dios, pero también nosotros fuimos rezagados en algún momento. Y hubo brazos que nos levantaron y que nos trajeron al camino del Señor, que nos trajeron a la iglesia. Hubo brazos y nosotros tenemos que ser hoy esos brazos de Dios, esos brazos de Jesús. Y me imaginaba un tren, muchas cosas me imaginaba. Un tren que va al cielo, ¿no? La iglesia, nosotros, me imaginaba en ese tren, o los rezagados pensaban en toda la gente que Jesús sanó, que Jesús acompañó. La mujer samaritana, que no lee de eso, la mujer samaritana era de otra religión, de otra cultura, sin embargo Jesús fue a la mujer samaritana, porque acá decía el texto que no preguntan si sos de otra religión, de Buda, si sos de Jesús, si crees en Jesús. Y Jesús fue a la samaritana y Jesús alimentó a las multitudes, aún sabiendo, quizás sabía, no sé, que lo iban a dejar solo, porque en la cruz no estuvieron esos 5.000, 10.000, 12.000 personas que él alimentó.
No sé si estuvieron toda la gente, no estuvo la gente que Él sanó, que Él liberó. Y sin embargo, hoy Dios nos insta a que seamos así, como esos brazos del tren para traer a los rezagados al camino del Señor. Así que ese era el mensaje que les quería dejar en el día de hoy, que Dios nos ayude, que Dios nos llene con su amor, con su misericordia para poder tomar esa posta que nos dejó y continuar con su obra. Hasta acá la palabra. Los invito a orar.